Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Sonoff. Hoy vamos a conocer el ZB Mini R2, el nuevo switch Zigbee de Sonoff. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto, les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Sonoff por confiar nuevamente en el canal y enviarme su nuevo switch, el ZB Mini R2. Este dispositivo es un switch Zigbee 3.0 de 10 amperios y que tiene la función también de hacer de router. Es decir, que una vez lo tengamos instalado, nos va a permitir de expandir nuestra red Zigbee que tengamos en casa. Es un dispositivo pensado para iluminación, es decir, para controlar luces y sobre todo las luces que tengamos en el techo, ya que es 10 amperios y no le podemos conectar dispositivos de gran potencia. Después, este dispositivo nos permite pues tener domotizadas nuestras luces, pero a la vez nos permite de poder utilizar los interruptores de toda la vida que tengamos en casa, ya que tiene la función de conectar los interruptores que ahora la vamos a ver. Este dispositivo también, lógicamente, lo vamos a poder controlar a través de nuestros altavoces inteligentes, como puede ser el de Alexa, como puede ser el de Google Home, y también nos va a permitir de crear escenas, automatizaciones, encendidos automáticos, apagados automáticos, en fin, lo típico de la mayoría de dispositivos domóticos de este tipo. Ahora vamos a hacer un unboxing bastante rápido y ya vamos a ver cómo se tiene que conectar. Bueno, pues aquí tengo la cajita de este dispositivo, aquí las características técnicas que ya he dicho antes, máximo de 10 amperios, y lo que voy a hacer ya es abrirlo. Tenemos un manual de instrucciones también con letra muy pequeñita. Y aquí ya tenemos el dispositivo. Vemos que es de color gris. El otro que decía yo, el Mini Extreme, era de color naranja, que es el que es Wi-Fi. Este, al ser Zigbee, lo han hecho de color gris. Después aquí tenemos un botoncito. Y a ver si se va a ver bien en cámara. Tenemos los neutros aquí, da igual la entrada y la salida, están puenteados por dentro, después los dos hacen de entrada y los dos hacen de salida. Podemos conectar el neutro donde queremos. Aquí sí que tenemos que respetar la línea, que es línea de entrada y línea de salida. Y aquí tenemos los dos de los interruptores, que también da igual donde lo conectamos. Da igual dependiendo del modo de instalación. Vamos a ver que hay dos modos de instalación. Uno que a mí no me gusta mucho, pero bueno, que existe y que lo voy a comentar también. Aquí tenemos el primer modo de instalación, que es el que a mí me gusta. La línea de entrada lo conectamos en este de aquí, como marca Line In. El Line Out lo vamos a conectar en este de aquí. Y los neutros da igual donde conectamos la entrada y la salida, ya que están puenteados por dentro y da igual. Después, si tenemos solo un interruptor, lo vamos a conectar así. Los dos cables del interruptor los conectaremos a S1 y S2. Ahora bien, si tenemos una conmutada o un cruzamiento sería tener más de dos interruptores, ya serían 3, 4, 5, 6, más de 2. Si tenemos conmutada, tendremos dos interruptores de 3 cables cada uno. En caso de tener cruzamiento, nos encontraremos con algún interruptor que tenga 4 cables. Los interruptores de 4 cables no nos interesan. Nosotros tenemos que localizar los dos que tienen 3 cables, donde dos generalmente son un poco más delgados y de otro color, y después uno es la entrada, como sería este caso, y el otro sería la salida. Esto quizá lo veremos mejor aquí. Un interruptor normal pues tendría 2 cables, como este de aquí. Y si tenemos una conmutada o cruzamiento, que vendría a ser lo mismo, sería esto que tengo aquí, dos interruptores. Entre estos dos interruptores hay estos que hacen la conmutada. En caso de tener un cruzamiento estaría aquí en medio, por eso tendría 4 cables. Pero los que tenemos que localizar son estos, que ya digo, normalmente son un poco más gordos
y de un color diferente. En España suelen ser de color negro o marrón. Vale, después estos serían los que conectaríamos aquí a S1 y S2. Con este modo de instalación lo que me gusta es que aquí, para que el dispositivo detecte que se enciende y se apaga un interruptor, está generando un circuito de corriente continua de 5 voltios. Después, en vez de tener 220 voltios en el interruptor como tenemos habitualmente, vamos a tener uno de 5 voltios y además en corriente continua, lo que hace que sea un interruptor mucho más seguro, sobre todo, por ejemplo, en baños y en cocinas, que son las zonas húmedas de la casa. Si vemos el otro modo de instalación, el conexionado aquí es lo mismo, el line in aquí, line out aquí y los neutros aquí. Lo que varía es el interruptor, que lo podemos conectar directamente de la línea o de la fase, como lo quieran decir, y la salida del interruptor, sobre todo conectar la salida, no la entrada, a S2. También si tenemos conmutada o cruzamiento, vamos a conectar la salida de la conmutada a S2. Ya digo, a mí no me gusta mucho porque aparte así aquí seguimos teniendo unos interruptores a 220 voltios. A mí, yo los he instalado en casa, siempre he hecho el otro modo, sobre todo lo tengo en los dos baños y bueno, me siento más seguro también al tener un niño pues pequeño. Ganamos en seguridad con este modo de instalación, ya que, como digo, aquí se genera un circuito de solo 5 voltios, quizá no llega a 5 voltios, y en corriente continua en lugar de corriente alterna. Ahora que ya hemos visto esto, voy a proceder a conectarlo. Aquí tengo el dispositivo y lo primero que voy a conectar pues es la entrada y la salida. La entrada es el cable marrón. Lo voy a conectar al line in. Es este de aquí. Y vamos a apretar el tornillo. Yo, como he dicho siempre, a mí en dispositivos tan pequeñitos me gusta poner punteras, así se me hace más seguro. No hay peligro de que queden pelitos sueltos que toquen con los de al lado. Vale, así sería la entrada. Line in, la fase, y neutro aquí. Ahora voy a conectar las salidas, que voy a conectar esta bombilla que tengo aquí. Conectaré, como no, pues el neutro aquí. Sí que quiere entrar, sí que ha entrado. Y voy a conectar pues a la fase de salida, line out, que es este de aquí. A ver si me pasa. Ahora también tenemos que tener presente una cosa. Ahora aquí también ya podríamos utilizar este dispositivo. No es obligatorio instalar los interruptores. Si en algún sitio y por algún motivo no tenemos o no queremos interruptores, lo podemos instalar así y será una luz puramente domótica, que siempre la tendremos que encender y apagar a través del switch. Yo aquí voy a conectar el interruptor simple, da igual, podría conectar la conmutada o podría conectar este, da igual. Voy a conectar este. Se me ha salido esto gris de aquí. Esto solo es una tapa. Y el otro aquí. Así podremos comprobar que también por interruptor funciona. Este destornillador es bastante grande y por eso me llevo la tapa. Pero como podéis ver, esto solo es una tapa, no influye para nada en los tornillos. Está claro que Sonoff pues aprovecha la misma caja para todos y solo les cambia el color de aquí afuera. Bueno, ahí ya lo tendría bien conectado. Repasamos, estos dos marrones son los del interruptor que tengo aquí, ¿vale? Un interruptor normal de toda la vida. Aquí tendría la entrada, que es este otro marrón. El gris este, que lo he hecho para diferenciar un poco, es la salida de línea, y los dos azules son los neutros. ¿Y qué pasa si un día se nos cae la red Zigbee o la Wi-Fi? Pero en este caso es un dispositivo Zigbee.
no va a pasar absolutamente nada. Este dispositivo no está instalado, pero vemos que por el interruptor lo podemos encender y apagar tranquilamente. Así que no tenemos que preocuparnos por si un día se nos cae la red Zigbee o la Wi-Fi, ya que siempre lo podremos operar por el interruptor. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Bueno, ya hemos visto cómo conectar este dispositivo. Lo que voy a hacer ahora es integrarlo a la aplicación de EWE-LINK. Para ello lo voy a hacer a través del NS Panel Pro que vimos el otro día aquí en el canal. Si tú no viste el vídeo, te lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción, pero lo podemos hacer a través de la mayoría de coordinadores de Sonoff. Así que venga, vamos a integrarlo ya a EWE-LINK. Aquí estoy en la aplicación de EWE-LINK. Como lo voy a hacer a través del NS Panel, pues voy a entrar aquí y voy a entrar a pasarela Zigbee para añadir un nuevo dispositivo. Y aquí le voy a dar en añadir. Está buscando y lo que voy a hacer es ponerlo en modo emparejamiento. Mantengo pulsado. La luz parpadea y ahora tendría que detectarlo. Dispositivo encontrado. Un dispositivo encontrado. Siguiente. Y como vemos, pues ahora aquí ya lo tengo, estaría apagado. Como vemos, pues la luz está apagada. Voy a encenderla y vemos que se enciende perfectamente. Si yo ahora le doy al interruptor y apago, vemos que en EWE-LINK también se apaga. Voy a entrar dentro del dispositivo. Vamos a ir a los tres puntitos. Bueno, y aquí en ajustes pues podríamos cambiarle el nombre. Si le queremos cambiar, podemos actualizarlo. Veo que ya lo tengo a la última versión. Podríamos integrarlo a Alexa o Google Home, asignarle una ubicación, también es interesante, decirle en qué habitación lo tenemos, crear un grupo en caso de querer crear un grupo de interruptores, podemos programar las escenas inteligentes que queramos, tiene varios modos de interruptor por lo que parece, modo conmutación, modo pulsador, por defecto viene, esto no los había visto. Por defecto viene en este, yo lo dejaría así, que ya hemos visto que funciona perfectamente. Podríamos separar el relé, que es una de las nuevas funciones de este dispositivo. Ya hemos visto que por el interruptor pues funciona perfectamente, pero si queremos podemos deshabilitar el interruptor. Si por el motivo que sea queremos deshabilitar el interruptor, lo podemos hacer. Ahora le doy en guardar. Ya le doy al interruptor y vemos que el interruptor no hace nada. Esto básicamente lo hacen por si se conecta aquí una bombilla inteligente, que ésta siga teniendo luz, y después podemos tener el switch y podemos tener la bombilla inteligente y evitamos de que alguien nos desactive la bombilla por apagar el interruptor. Yo de todas formas, si tenemos una bombilla aquí, no pondría un switch. Yo lo voy a deshabilitar, ya lo hemos probado, ya hemos visto que funciona. En registros tenemos pues todas las encendidas y apagadas del dispositivo. Y aquí en funcionalidades de prueba tenemos el modo turbo que, como dice, está en prueba. No sé exactamente para qué sirve. Mejorar la intensidad de la señal. En teoría es algo que nos ayuda a mejorar, supongo que la intensidad del señal Zigbee. A ver si probamos por aquí, ya vuelve a funcionar el interruptor. Esto lo voy a quitar. Y ya hemos visto las dos modalidades que quería ver. Ajustes del auto apagado. Aquí si por ejemplo es una luz que queremos que se encienda durante 5 segundos, pues venimos aquí. Bueno, primero la activamos. Y aquí ponemos pues 5 segundos, o pondré 3 para hacerlo más rápido en el vídeo. Le doy en guardar. Y aquí le pongo auto apagado. Ahora yo enciendo la luz, aunque sea por aquí, ya se tendría que apagar automáticamente.
tengo que guardar, tenemos que guardar, si no, no nos va a funcionar. Voy a apagar. Y aquí ya se ha guardado, la voy a encender y en 3 segundos se tendría que apagar. Vale, ya hemos visto que se apaga. Eso es muy interesante dependiendo de dónde instalamos el dispositivo. Y bueno, de novedades yo creo que ya ninguna más. Tenemos el ID del dispositivo y el nombre del firmware. Bueno, ya hemos visto que integrarlo a EWE-LINK es fácil, es rápido y funciona perfectamente. Pero yo sé que a la mayoría, igual que a mí, pues nos interesa tener este dispositivo directamente a Home Assistant y no depender de la nube del fabricante. Así que ahora voy a intentar integrarlo al Zigbee de Home Assistant, al ZHA, y después lo voy a intentar integrar al Zigbee Tuner QTT, a ver si con los dos funciona. Aquí estoy en mi Home Assistant, me voy a ir a ajustes, voy a ir a integraciones. Y voy a bajar a Zigbee de Home Assistant. Voy a entrar a dispositivos y voy a añadir dispositivos. Voy a ponerlo en modo emparejamiento. Pulsamos hasta que parpadee. Vale, cuando empieza a parpadear, teóricamente ya lo tenemos en modo emparejamiento. Vale, vemos que ahora lo ha detectado rápido y vamos a ver si el dispositivo está listo para ser usado. Vale, ahora se ha conectado bien. Vamos a la lista de dispositivos. R2. Y aquí lo tengo, Sonoff ZB Mini R2. Tenemos el interruptor para encenderlo y apagarlo. Sensores, tiene sensor de apertura. Esto tendré que investigarlo porque no sé exactamente lo que es. Configuración, comportamiento inicial. Aquí cuando se va la corriente podemos hacer que cuando regrese la corriente esté apagado, esté encendido, que cambie de estado o el estado inicial. Yo lo dejaré así y aquí no tenemos nada más de configuración. Vale, hemos visto que sí lo podemos tener en Zigbee de Home Assistant. Ahora ya sabéis que me voy a ir a Zigbee Tuner QTT y vamos a probarlo en Zigbee Tuner QTT. Ya lo he puesto en modo emparejamiento, me voy a resetear el dispositivo. Zigbee Tuner QTT lo ha detectado rápido a la que le he dado el emparejamiento. Vamos a esperar un momentito más. Y aquí lo tengo, el Sonoff ZB Mini R2. Voy a entrar dentro de él y vamos a ir a Expone. Aquí tenemos el estado para encender y apagar el interruptor. El comportamiento de encendido viene a decir esto es cuando se va la luz, que queremos que haga cuando regrese la luz, que esté apagada, que esté encendida, que cambie el estado de cómo estaba o que retome el último estado que tenía. El modo turbo, que ya he dicho que exactamente no sé para qué es. Retardo en encendido, podemos programar un retardo en encendido. External Trigger Mode, aquí son modos de pulsación que también ya he dicho que no sabía exactamente cómo funciona. Esto es tipo interruptor, tipo pulsador y estos de aquí no sé exactamente cómo deben funcionar. Yo lo dejaré tal como estaba. Aquí tenemos la opción del retardo de apagado, lo que hemos visto antes en EWE-LINK, pues aquí que podemos programar, por ejemplo, que a los 3 segundos se apague. Y aquí tenemos la calidad de conexión del Zigbee. Bueno, pues ya hemos visto que en Home Assistant también funciona perfectamente, como todos los dispositivos de Sonoff funcionan perfectamente en nuestro Home Assistant. Ya solo nos falta hablar de una cosa, que es el precio. El precio de este dispositivo es de $12,90 a la tienda oficial de Sonoff. Si lo compras a la tienda oficial de Sonoff utilizando el enlace que tienes abajo en la descripción y al momento de pasar por caja utilizas el cupón de descuento Tecnoifoto o Sonoff todo junto, te van a hacer un 10% de descuento. Si además tú eres usuario del Etishop vas a tener un porcentaje de cashback, así que te puede salir bastante bien de precio este dispositivo. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo,
dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.